a través de la vida de nuestros hermanos y los felicitamos por ese llamado. Y lo más importante de todo en esta reunión, como en cada reunión que el Señor nos permite estar, es la presencia de Dios. Es que Dios esté con nosotros. Es que el Señor esté aprobando y que el Señor esté dando su bendición, ¿verdad? Todo lo que hagamos, dice la palabra, sea para la honra y la gloria del Señor. Bueno, nuestro hermano Pastor Terrín leyó para todos nosotros esta lectura de Josué. Es un pasaje súper conocido, ¿verdad? Todos alguna vez lo hemos leído, no una vez, sino varias veces. Y es difícil el debate, qué texto poder compartir, qué parte de la palabra de Dios que sea de ayuda, de bendición para nuestros hermanos al tomar esta posta, esta antorcha, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios tan lejos. Siempre hay que decidirse por uno. Esperamos que esto sea de bendición para ustedes y para todos nosotros, ¿no? Este año nuevo, lleno de decisiones importantes para la vida de ellos, como para la vida de cada uno de nosotros. Estemos orando para que Dios guíe y esas decisiones estén de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios. En el caso de Josué hay mucho para hablar acerca de este hombre, ¿no? Porque realmente podemos considerarlo como un ícono, como se dice, un referente para nuestra fe. Y este libro de Josué, si a usted le gusta leer, es curioso y eso es bueno por las cosas del Señor, los detalles, tiene un paralelismo con el libro de Efesios. Lea el libro de Efesios, leamos y comparémoslo con el libro de Josué, porque habla de la armadura, habla de la batalla, ¿no es cierto? Acá tenemos un hombre que Dios estaba llamando, y como nunca Dios no da, dijera mi madre, puntada sin hilo, Dios equipando a la persona, preparándola para la obra del ministerio. Entonces, vemos un hombre, un joven, que dice la Biblia, que era un hombre de confianza de Moisés, aunque era más joven. Era un joven, dice la palabra de Dios, en Éxodo 34, que no se apartaba del tabernáculo. Amén. Y también acá un poquito más atrás del libro de Josué, en el libro de Deuteronomio, dice la palabra que Josué fue lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros necesitamos que Dios nos capacite para hacer la obra. No es nuestra inteligencia, ¿verdad? Como dice el proverbio, el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Entonces está claro en la Biblia, hermano, que Dios de personas comunes o ordinarias, como se suele decir, comunes, puede hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias. Y siempre que nos pongamos a las manos del Señor, y como Pablo nos enseñó desde el principio de su carrera, apenas se cayó de aquella montura, Dios le derribó del orgullo de la montura donde iba, lo primero que dijo Pablo, Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la disposición que debemos de tener. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué puedo hacer para participar, para extender el reino de Dios? ¿No? Porque oramos para que venga tu reino, pero podemos participar en que el reino se extienda y Dios cumpla su propósito a través de nuestras vidas. Así que este hombre, Josué, no salió de la nada. Vemos algunos personajes de la Biblia que salen como de la nada, pero Josué tenía una trayectoria, podemos decir así, ¿verdad? Dios puso sus ojos sobre este joven, sobre este hombre, y nada más ni nada menos lo llevó a un punto donde lo iba a usar para llevar al pueblo a la tierra prometida, que ni siquiera Moisés pudo llegar. Y Dios tiene cosas maravillosas si somos fieles, ¿verdad? Dios se complace en la obediencia de su pueblo, de sus hijos, y más de aquellos que Él llama para la obra del ministerio, ¿no? Y Dios, sin duda, que Él es fiel. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, fiel es el que llama, ¿o no es así? Fiel es el que llama, fiel es el que los ha llamado a ustedes. Y el Señor nunca va a fallar. El Señor siempre va a cumplir su palabra. Entonces,
como le dijo a Josué y se lo repitió aquí, ante semejante trabajo que él tenía por delante, ¿verdad? Que era, podemos decir, abrumador para un hombre, decir, pero este es el trabajo que tengo que hacer para Dios, pero Dios le dio la promesa que le iba a dar esa tierra. Y Dios le prometió algo más, le dijo que él iba a estar con él todos los días, así como estuvo con Moisés. Así que, queridos, Dios tiene para darles una bendición, ¿no? Sembrar la palabra es una bendición. Bueno, no sabemos cuánta cantidad de frutos puedan cosechar o levantar, pero ir a llevar la palabra, obedecer el mandamiento del Señor, participar en la extensión de su reino es una bendición, ¿no? Y saber de que Dios va con ustedes. Ninguno de nosotros podemos ir con ustedes. Quisiéramos ir, quizá, pero no podemos. Pero Dios va con ustedes. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Precisamos más garantía que eso. Algo puede traer más paz a nuestro corazón. Que Dios nos diga, como dice justamente el Emanuel, Dios con nosotros. Cada día de nuestra vida, en cada circunstancia. ¿No es cierto? Dios promete estar con nosotros. Ir con nosotros y estar con nosotros. Así que eso infunde una inyección, podemos decir, de esperanza, de fe. El trabajo, la obra es de Dios. Lo que vamos a hacer es para Dios, es para su gloria. Para su gloria. Entonces, el Señor, que es el Señor de la mies, Él va a ir con nosotros. Él no nos va a fallar. Él va a ir con ustedes en cada uno de los pasos que tengan que dar. Bueno, hermanos, como el Señor preparó, porque no fue un recurso que el Señor, como el Señor siempre nos muestra, Él todo lo tiene planeado y calculado de una manera perfecta. No fue un manotón así de ahogado, a ver quién va a suplir a Moisés. Vamos, tengo este muchacho acá que parece tan bueno, tan fiel. Vamos a probar con este, a ver qué sale. Sino que Dios sabía ya que este era el sucesor de Moisés. Y les quiero compartir para ustedes y para todos los que estamos acá, que el Señor nos ayude, su Espíritu nos enseñe en esta tarde. Justamente lo que mencionaba, bueno, Dios estaba llamando, estaba animando, estaba fortaleciendo y equipando a Josué para la tarea del ministerio. Y en 4 áreas muy particulares que voy a compartir con ustedes en esta tarde, si Dios quiere. Primero, hermano, necesitamos la fuerza física. Uno puede decir, pero pastor, hábleme de las cosas más espirituales, porque yo... No, nosotros tenemos un capital en la salud, en la fuerza, en el ánimo, en la voluntad. Y hermano, que Dios le dé la fuerza que usted necesita. Porque necesitamos la salud, necesitamos la fuerza. Para hacer la tarea que Josué tenía que hacer, necesitaba estar bien físicamente. Estar bien. Y dice la palabra del Señor acá, justamente lo vamos a leer, versículo 6. Dice la palabra, déjenme ver porque ya a esta altura. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, porque tenés mucho trabajo para hacer. Un trabajo que va a demandar un desgaste tremendo para tu mente, para tu físico, para la anatomía de tu cuerpo, y vas a tener que trabajar. Bueno, hermano, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Puede haber momentos que la salud, porque no queremos decir que vamos a estar radiantes de salud, porque cuando nos falte un poco de salud vamos a pedir como Pablo, ¿verdad? Que en la debilidad Dios nos haga fuerte. Bien. ¿Y acaso Dios le falló a Pablo? No, Dios no le falló. Es más, Pablo se gloriaba en las debilidades que tenía, porque cuando era débil, entonces ¿qué pasaba? Era fuerte en el Señor. Él podía disfrutar y comprobar la fuerza que viene de Dios, ¿verdad? Para hacer a veces esa milla que le faltaba, ese poquito que le quedaba para hacer, parecía que no lo podía hacer, que no lo iba a lograr, pero Dios le daba la gracia para hacerlo.
Y esa es la experiencia de cada uno de los obreros que están acá y de cada uno de ustedes, hermano, ¿verdad? Dios nos da la fortaleza que a veces decimos, no sé de dónde Dios me dio la fuerza, de dónde Dios me dio ese ánimo que me faltaba. Pero es Dios, Dios es grande, Dios es poderoso. Él está con nosotros dándonos la gracia y dándonos la fuerza. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El recurso de la gracia, hermano. Dice Pedro que es la gracia de Dios es una gracia, ¿verdad?, que tanto en lo físico como en lo anímico, en lo emocional, en lo espiritual, está disponible para nosotros. Está disponible para nosotros. Y bueno, para hacer esta tarea se necesita, el recurso de la salud, de lo físico, el recurso de la mente para poder servir al Señor de la mejor manera posible, ¿no? Y de esta manera, al igual que grandes hombres de Dios y mujeres del Señor, ejemplos que quedaron en la palabra de Dios para nosotros, participaron en la extensión de la obra de Dios y en el plan de Dios. Quizás algunos no eran tan fuertes físicamente, pero hicieron lo que pudieron. Y tenemos muchos ejemplos así en la Biblia, ¿verdad? Pero hicieron la voluntad de Dios. Hicieron lo que Dios le dio para hacer de acuerdo a sus fuerzas. Y lo hicieron, por la gracia de Dios. Hubo personas, por ejemplo, como David o otros que en momentos de debilidades lo reconocieron que eran débiles. Pero dijeron también, yo sé que Jehová es el que levanta mi cabeza, el que me da la gracia, el que me da la victoria. Pero otros como Sansón, por ejemplo, derrocharon su salud, derrocharon su vida, su tiempo en cosas inútiles. ¿No es cierto? Pero en la gracia que Dios te dé, en los recursos que tengas, bueno, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. En segundo lugar, así vamos un poquito más rápido, aunque dejemos algunas cosas de lado, pero lo importante es que estas cosas queden claras, ¿no? La fuerza moral de Josué. No solamente la fuerza física, sino la fuerza moral. Y vemos en la palabra del Señor acá, dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué bueno es cuando el cristiano tiene esa fuerza moral. O sea, el saber que hay límites, el saber que hay una ley que Dios ha puesto, ¿verdad? El saber que hay mandamientos que el Señor nos ha dado que debemos de obedecer. Y aunque el mundo esté distorsionado pata para arriba y el pecado sea lo más común, lo más normal, y en aquella zona de allá, ¿verdad?, que hay mucha gente, que hay una cultura allí, vos tenés que seguir con tu fuerza moral firme, con tus convicciones firmes. Amén. Y honrar a Dios, ¿verdad? O sea, Dios dice así. Eso es lo que debemos. Dios dice en su palabra. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que otros grupos hagan, lo importante es esa fuerza moral, como dice acá, obra de acuerdo al mandamiento. Sé valiente de cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha dado. Cumple la palabra, obedece la palabra de Dios, guíate por la norma, como dice Pablo en Filipenses, por la regla de la palabra de Dios. Y sin duda que vas a ser bienaventurado y Dios va a bendecir mucho esa obra, ese trabajo que quieres hacer para Él. Cuidar de hacer conforme a toda la ley. Bueno, la ley de la palabra de Dios que es inspirada por Dios y es útil, dice la Biblia, ¿verdad? Para corregir, para instruir, es útil. Y bueno, el mundo lo ignora, el mundo se burla, el mundo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero para el Hijo de Dios la palabra de Dios es fundamental para gobernar su vida moral, su testimonio, que pueda darle al mundo perdido, ¿verdad? Al mundo que no conoce a Dios. Y no quiero dejar pasar por alto, cuando hablábamos de la fuerza, ¿verdad? Recuerden, yo mencionaba
que hay muchos ejemplos. Recuerde el profeta Elías, ¿verdad? Aunque Dios le dio de comer, Dios le dio el alimento, Dios le dio el descanso. El Señor con sus discípulos se apartaban un poco, descansaban, se tomaban su tiempo para seguir la marcha, para seguir trabajando. Y muchas veces es importante cuidar ese capital. Es importante saber los límites, ¿verdad? Pero siempre depender de Dios. Porque si nos enfermamos, hermanos, por excedernos, ¿quién va a atender la obra de Dios? ¿Quién va a atender la familia? Bueno, tenemos que ser sabios, ¿verdad? No es que nos estamos cuidando y mimando nosotros, no. Tenemos que conocer los límites, ¿no es cierto? Y Dios en eso también va a ser honrado, ¿no? No apartarse de la ley ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en caminos de pecadores, que no se sentó con los que se burlan del Señor, mantuvo su postura moral. La ley es importante para él. La palabra del Señor gobierna su vida, gobierna su mente. Y como dice la palabra en 2 Corintios 7:1, si no es, usted me corrige, ¿verdad? Dice Pablo, dice que nosotros tenemos que tener temor de Dios para vivir en santidad y guardar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son del Señor, ¿no? En tercer lugar, queridos, la fuerza espiritual de Josué. La fuerza espiritual. ¿De dónde viene la fuerza espiritual? Porque aún cuando hablamos de los hombres de la Biblia, ¿verdad? Solemos decirle grandes héroes, gigantes de la fe. Bueno, tenemos un capítulo en la Biblia que habla de los héroes de la fe, pero eran hombres y mujeres como usted y yo, hermano. No tenían superpoderes, pero tenían un secreto. Confiaban en el Señor. Amén. Creían en su palabra. Amén. Hacían lo que el Señor les mandó hacer. Eran fieles, aun si tenían que llegar a la misma muerte como muchos de ellos. Entonces, como el Señor Jesucristo nos enseñó, dice la Biblia que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Fue fiel. Y el Padre dijo del Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces necesitamos la fuerza física, los recursos, la mente, ¿verdad? Que Dios, el Espíritu Santo, la ilumine, ¿no? Nuestras decisiones que tenemos que tomar con claridad, basados en la palabra del Señor, no en nuestra razón. La fuerza moral de saber de que la palabra debe de gobernar nuestra vida, debemos de hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no la voluntad del mundo, no distraernos de la tarea que vamos a hacer, sino concentrarnos en ella y ser fieles al Señor. Pero necesitamos la fuerza espiritual. ¿Dónde la vamos a conseguir? No la venden en el supermercado, ni en la ferretería, ni en la farmacia, ni por kilo, ni por granel. Hay una fuente. La fuente es Dios. Pero la fuente de la palabra de Dios. Amén. Y como Cristo dijo, que hoy estuvimos mirando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces el mundo, y aún muchos que se denominan cristianos, la palabra de Dios no es lo importante para ellos. Porque si leemos el Salmo 1, por ejemplo, que lo mencionamos recién, el cristiano, el centro de su vida, en ese salmo, es la palabra de Dios. Él la ama, él la estima la palabra, la obedece. Entonces, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. No así los malos, pero el verdadero Hijo de Dios que ama a Dios, la palabra de Dios es lo que le da la vida, el oxígeno, la fortaleza, el consuelo, la sabiduría, la gracia para seguir adelante. La fuerza espiritual. Vamos a leer el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. No solamente lo vas a leer, no solamente vas a decir, bueno, leí todo el Pentateuco, leí el Antiguo Testamento, leí toda la Biblia, sino discernirlo, entender qué es lo que quiere decir Dios, el sentido de lo que Dios quiere decir ahí. Más vale leer de a poco y entender y aplicar, que saber mucho, pero no aplicar nada. Pero la palabra de Dios es fundamental. Dios en su sabiduría, ¿verdad? Estaba pensando que
en este joven, en este hombre Josué, ¿verdad? Que algunos lo tenemos como, bueno, un soldado ejemplar para nosotros, un ejemplo. Pero Dios estaba pensando en esa necesidad que él iba a tener de estar bien físicamente, que su mente esté lúcida, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, de la fuerza moral de Josué, basada en los mandamientos de la palabra, y la fuerza espiritual que necesitaba de la palabra, de la sana doctrina, de la palabra del Señor, sin duda alguna. Ahí estaba la fuente. Por eso le dice: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, rumiarás en ella. Lo vas a meditar una y otra vez para sacarle todo el provecho que esa palabra tiene. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y bueno, hermano, a veces uno piensa el éxito, como hablaba el otro día con Pastor Jonathan en casa, solamente en el diccionario la palabra éxito está antes que la palabra trabajo. Solo en el diccionario, ¿verdad? Va a encontrar la palabra éxito antes que la palabra trabajo. Pero dice Dios: si sos fiel a la palabra, si tenés temor, como dice Isaías 66, yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, que es temeroso de Dios y tiembla ante mi palabra. No es común que un hombre tiemble, que un siervo tiemble, que un santo tiemble, pero los demonios tiemblan, creen y tiemblan. Y nosotros deberíamos de temblar ante la palabra, porque es la palabra santa de Dios. Y muchas veces nosotros no obedecemos la palabra. Y deberíamos, ¿verdad?, de humillarnos, quebrantarnos, pedirle perdón a Dios por ser desobediente. Pero Dios promete que si uno es fiel, si uno no se aparta de la palabra, de la ley de Dios, dice: haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando hablaba del éxito me refería a que la gente tiene la idea, un concepto del éxito, ¿verdad?, de los diplomas, de los galones, de las copas, de las medallas y de todo eso. Hermano, nosotros buscamos que Dios apruebe nuestra vida y que Dios apruebe el ministerio. Como el otro día mencionaba ya la iglesia, ¿verdad? La gente se exhibe porque quiere buscar un like, quiere buscar una aprobación. Nosotros queremos que Dios nos apruebe, hacer la voluntad de Dios. Ese sería el gozo más grande para nosotros, que vamos por buen camino, que Dios está probando, que Dios va a bendecir eso que estamos haciendo para el Señor. Como dice la Escritura: santificaos aquellos que lleváis los utensilios de Jehová. ¿No? Y como el sacerdote tenía sobre la mitra en el frente: santidad de Jehová. Bueno, es algo realmente que no lo vamos a medir por el éxito que el mundo lo mide, pero Dios lo va a llevar a aquel lugar para hacer la tarea que Dios les ha encomendado, para llevar y sembrar la palabra de Dios en esos corazones que pueden parecer difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Dios sabe cuándo va a levantar esos frutos para su gloria. Lo que les toca a ustedes es ser fieles en hacer la tarea, ¿verdad? Eso es lo que Dios les anima a hacer. Así que qué importante entonces es la vida, la fuerza espiritual en nosotros. Hacer de la Escritura la prioridad. Nunca se apartará de tu boca. Centrar la vida en las Escrituras, de día y de noche. Meditarás en ella. Y vivir nuestra vida bajo la autoridad de las Escrituras. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a Satanás cuando lo tentó? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mi hermano, porque todos hemos caído en eso, no estés tan ocupado haciendo tanta cosa que no tengas tiempo para la palabra de Dios. Porque vos, ni yo, ni ninguno de nosotros debemos de estudiar para el sermón del domingo. Tenemos que escudriñar la Escritura para alimentar nuestra alma. Eso es lo que tenemos que hacer. No solo, tengo que predicar el domingo, voy a ver qué. No, es para alimentar el alma con la palabra de Dios. Porque ¿qué le vamos a dar a los demás?
Entonces, mi hermano, qué importante que es eso para la vida espiritual y para la bendición del trabajo que hagas para el Señor. Como decía el salmista también, bendiga, Señor, la obra de nuestras manos. ¿No? Qué lindo ver un alma cuando se salva. ¿Habrá algo que pueda compararse con el gozo de que un alma se convierta a Cristo? No hay nada que pueda compararlo, hermano. Y quizás pasaste trabajo, hasta como dijo Pablo, hasta gastaste de lo que tenés para ir a buscar un alma. Pero qué gozo, qué bendición. Quizás por ahí Dios empezó el camino para empezar una obra, una iglesia. Uno nunca sabe. Pero la disposición de estar allí, ¿verdad? Las manos del Señor es lo más precioso, sin duda alguna, ¿no? Y por último, la fuerza emocional de Josué. Yo decía hace poco, el apóstol Pablo no era un hombre que iba al psicólogo. Era un hombre que confiaba en Dios. Porque él tenía su vida, su estado emocional equilibrado. Porque Dios puede hacer eso. Nosotros somos que desequilibramos todo. Pero si confiamos en el Señor, Él puede equilibrar. Y estoy hablando, hermano, de las emociones. Las cosas no salen en el tiempo y la manera que uno esperaba. Quizás fallan personas que prometieron apoyarnos, ayudarnos. Ojalá que no ocurra. Digo, cosas que nos sorprenden, que suceden, que no las tenemos calculadas. Pero qué importante es el estado emocional del hombre, del varón, la mujer, porque eso se transmite a la familia. Y qué bueno cuando los hijos pueden ver a un papá, una mamá, confiando en el Señor. Amén. Diciéndole, vamos a orar, hay una necesidad, vamos a orar, todos vamos a orar, los hijos, los padres, todos. Qué lindo eso, qué bendición. ¿No? Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Dios nos enseña a ser pacientes, a esperar los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos, ¿no? Entonces, para eso también acá la palabra habla de la fuerza emocional de Josué. Mire qué interesante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y así dice el libro de Hebreos también. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Qué promesa tan preciosa, ¿no? Porque el Señor dijo, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué es lo que pueda faltarnos que Dios no lo sepa, que Dios no pueda proveerlo? Que Dios pueda sorprendernos. Pero tenemos nuestros miedos, ¿verdad? Porque tenemos hijos, hay necesidades. Pero confiemos en el Señor. Que el Señor que los llamó, que les prometió ir en el camino con ustedes, está con ustedes ahí. Quizás solos. Seguramente, porque así, ¿cuántas veces? Solo, la familia sola. Pero no estamos solos. Está Dios con nosotros. Amén. Y si está Dios con nosotros, tenemos todo. Amén. Tenemos la felicidad. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Tenemos la seguridad, porque a veces hasta dudamos. ¿Y será que tenía que haber venido acá yo? ¿Y será que no podía estar haciendo otra cosa mejor? ¿O que me reditúe mejor? No, cuando Dios te llama, hermano, el llamado es tan poderoso que aunque quieras dejarlo, es como Jeremías. Quiso apagar el fuego que tenía, pero no pudo. No pudo, porque Dios lo había llamado. Dios lo había escogido desde el vientre de su madre y tenía un propósito para su vida. Así que, mis hermanos queridos, dice la palabra, y hablando de la fuerza emocional, hay un mandamiento claro, que nos esforcemos y seamos valientes. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:6, ¿se acuerdan? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dominio emocional, estabilidad, paz en el corazón, que sobrepasa todo entendimiento.
Dios en control. No sé qué está pasando, no sé por qué esto, pero Dios sabe. El Señor sabe. El Señor me trajo, el Señor vino conmigo, está conmigo. Y nunca me va a desamparar, como nos prometió en su palabra. Así que Dios nos manda que seamos valientes, que no desmayemos, que no se esforcemos, porque Él es el dueño de nuestra vida, y aun cuando estemos por desfallecer, dice el Salmo Isaías 40, ¿se acuerdan? Aunque falten las fuerzas, muchas veces Él renueva nuestra fuerza. Él nos sorprende y de la nada nos renueva para seguir adelante. Amén. Es todo gracia, es de gracia, hermano. Podemos decir el ministerio es duro, pero es la felicidad más grande, más preciosa que un hombre o un hermano, un matrimonio puede experimentar. Estar al servicio del Rey de Reyes. Amén. ¿No? Llevar su reino a otros lugares donde la palabra no llegó. Entonces eso es un privilegio muy grande. Queridos, para terminar, entonces, que el Señor les bendiga mucho. La fuerza física de Josué, ¿de dónde viene? Viene del Señor. El Señor nos da todo. La fuerza moral de Josué, la fuerza espiritual de Josué y la fuerza emocional, la estabilidad,